Diapositiva. Ahí está. Solo para recordarles que este webinar es parte de una serie de webinars. Entonces, ahorita estábamos en el tercer webinar de Smart Cities y Smart Solutions. Y recordarles que el próximo webinar va a ser sobre mecanismos financieros, en específico asociaciones público-privadas. Entonces, tendremos especialistas del mundo financiero y la banca. Como saben, siempre es la última semana de cada mes. Estos webinars son mensuales. Después tenemos un webinar de agua y residuos, manejo de agua y residuos, después de movilidad, después de energía renovable distribuida en específico y eficiencia en edificios. Y después vamos otra vez a retomar el tema de herramientas financieras y relevancia de una administración transparente. Después, compras públicas innovadoras. Por aquí hay mucha gente interesada en cómo comprar innovación desde la gestión pública. Entonces, este webinar va a estar buenísimo con especialistas en el tema. Y por último, iniciando el siguiente año, vamos a estar presentando los casos de estudio de financiamiento verde de este proyecto. Bueno, recordarles que esta serie de webinars se dan en el marco del proyecto Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México, que trabajamos para aumentar la implementación de proyectos y soluciones locales y bajas en emisiones de carbono. Es un proyecto que está financiado por el UK Pact, a quien les agradecemos mucho. PACT quiere decir Partnering for Accelerated Climate Transition en México, es un programa del gobierno británico y pues la intervención pretende ser catalítica para que los gobiernos locales logren instrumentar sus planes de acción ante el cambio climático, promover el flujo de capitales hacia proyectos sostenibles, el desarrollo de ciudades inteligentes, aquí metemos mucho el componente inteligente en todos los proyectos ambientales, el escalamiento regional y sectorial, que lo que aprendamos lo podamos escalar a otros sectores, a otras regiones y sobre todo los municipios aledaños de los gobiernos locales con los que trabajamos y promover el aumento en la ambición climática que es muy necesario. Pues sin más preámbulo de nuestro proyecto, más bien paso la temática de Smart Cities que hoy nos abarca y presento a los especialistas que son ahora de casa, de aquí de IDOM, de nuestra área de telecomunicaciones. Entonces va a estar hablando con nosotros Marcela Moreno, quien desarrolla negocios de telecomunicaciones aquí en México IDOM, y Juan Carlos Calderón, que es consultor senior en telecomunicaciones y experto técnico. Ellos van a estar pasándose la palabra y bueno, pues bienvenidos. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos y empezaremos con este tema que esperemos sea de su interés porque está muy enfocado a temas de Smart Cities. Brevemente, lo que vamos a tocar es darles una introducción a lo que es el Internet de las Cosas, el famoso IoT que escuchamos por todos lados. Después les vamos a presentar un caso de éxito de una plataforma Smart City aplicada en Costa del Sol, España, y qué fue lo que se implementó en este proyecto en diferentes segmentos en beneficio de la población. Posteriormente veremos otro caso Smart enfocado a movilidad, de un caso de éxito en el transporte de Abu Dhabi. Y finalmente, pues les daremos una idea de cuál es la metodología de trabajo, el análisis de los contextos y todo el desarrollo que implica un proyecto de Smart City. Y para concluir, contarles un poco de la experiencia que tenemos en estos temas en diferentes ámbitos. Segundito. Perdón que te interrumpa, Marcela. Olvidé comentarles a todos las reglas del juego. Vamos a estar dando la presentación. Si todos los que entren, por favor, se ponen en mute y estaremos, bueno, y si nos pueden escribir cualquier pregunta que surja durante la presentación, escríbanla en el chat a todos o al organizador y estaremos contestando preguntas al final, ¿ok? Para que mejor no haya interrupciones. Perdón. No, adelante. Le cedemos la palabra a Juan Carlos Calderón, que es el experto en la cuestión técnica. Adelante, Juan Carlos. Hola, muy buenos días. Gracias, Marcela, gracias, Mariana, y gracias a todos por su participación. Pues como bien dicen, el día de hoy vamos a hablar del tema de las ciudades inteligentes desde la perspectiva tecnológica, y lo primero que queríamos hacer es dar una pequeña introducción sobre el Internet de las cosas. No se habla mucho de este tema, ¿no? Incluso pues ha sido parte de debates políticos y todo, y pues queríamos dar como ese marco de referencia sobre estas tecnologías que están ahora de moda, ¿no?
y pues un poco de cuáles son los mitos y realidades que vemos para poder pasar ya después a los casos prácticos y después un poquito de cuál es la visión que tenemos como IDOM del tema de la solución de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, pues lo primero es definir, ¿no?, qué es el Internet de las cosas y realmente nos referimos a esta posibilidad de poder conectar millones de dispositivos de medición y comunicación para poder automatizar las tareas de todo tipo, ¿no? Y hoy en día contamos pues, con una serie de dispositivos que constantemente reciben y emiten datos, ¿no? Entonces, lo definimos como un triángulo, ¿no?, en donde vemos tres partes principales, la cual, pues obviamente primero que nada están estos dispositivos, que esos dispositivos, pues, perdón, ¿pueden ponerle mute, Marce, por favor? Sí. Una serie Sí, de dispositivos que son dispositivos que están conectados, ¿no? Eh, Dispositivos que realizan mediciones, ¿no?, de diversos tipos, localización, temperatura, presión, agua, niveles de agua, niveles de cualquier tipo, que lo convierten, digamos, en una señal electrónica y lo transmiten a través de una red. Entonces, por eso la otra pata importante de esto, pues, es la conectividad, ¿no?, en donde realmente creemos que es el gran o el principal detonante de todo esto, pues la gran disponibilidad de conectividad que tenemos hoy en día. Y la otra parte importante, pues es que toda esa información que se crea, se transmite a través de redes, pues después se almacena, que esa es una primera parte, y la segunda pues, se procesa, ¿no? Entonces, las tres partes importantes para lo que hoy llamamos la realidad del Internet de las cosas, pues creemos que es el dispositivo, la medición, ¿no?, la conectividad y el almacenamiento. Sin esas tres cosas, ¿no?, yo creo que no sería posible el contexto del Internet de las cosas hoy en día, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, digamos, ya viéndolo como una cadena de valor, ¿no? Pues nosotros primero que nada vemos estos dispositivos, repitiendo, pues son sensores, equipos, máquinas, refrigeradores, ¿no? Todo esto que nos permite ahora esta superconectividad actual, que cualquier dispositivo se pueda conectar. Entonces, obviamente, la siguiente parte, pues es esta conectividad, y lo vemos en dos partes. Una de ellas es las redes locales o de propósito específico, generalmente inalámbricas, aunque también podrían ser conectividades alámbricas vía redes locales, pero principalmente, pues en estos contextos vemos mucho Wi-Fi, LoRa, incluso Bluetooth, o sea, hay un montón de estándares y principalmente también mucho el uso de las nuevas tecnologías sobre telefonía celular, como el Narrowband IoT, que permiten utilizar parte del espectro celular para poder enviar información. Entonces, por un lado vemos estas redes que dan servicio localmente y después los operadores de telecomunicaciones o la conectividad a Internet que nos permiten que eso llegue a la siguiente parte, que son las plataformas de almacenamiento y procesamiento, ¿no? Entonces, tradicionalmente o actualmente estas plataformas son o de operadores de telecomunicaciones o de empresas como Google, Microsoft, Amazon, que proveen servicios de almacenamiento y procesamiento de información a través de diferentes herramientas. Por nuestra parte también, en lo que hemos visto como tendencia es que muchos operadores, por ejemplo, están creando sus propias herramientas digamos, con servidores propios y con plataformas, que es también algo en donde tenemos expertise como IDOM. Y pues básicamente ahí es donde ya viene el famoso Big Data, que es precisamente esta nueva alternativa para poder almacenar grandes volúmenes de información. Después, pues una capa de inteligencia que permite poder analizar esta información en un primer nivel y lo que llamamos sistemas de gestión de la información, es decir, poder administrar todos estos grandes volúmenes de información. Y digamos, esto es simplemente una primera capa de toda este gran volumen de información que se está creando y que se va a crear, pues es almacenado, indexado, analizado y gestionado. Y después de eso vemos otra capa de plataformas, que son las plataformas de explotación, en donde realmente una vez que toda esa información ya se encuentra en algún sitio almacenada, indexada y gestionada, pues obviamente es donde le sacamos jugo, ¿no? Nosotros así lo vemos, como plataformas que permiten a los usuarios finales, ahora sí, aplicaciones de consumo, inteligencia, y ahí es donde se encuentra precisamente el famoso inteligencia artificial y machine learning, que también son dos términos de moda, y pues también creemos que pues esto va un poco como en orden, ¿no? Obviamente primero hay que tener dispositivos, conectividad, plataformas de almacenamiento y procesamiento, y por último ya poder hacer la explotación de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, pero ya sobre una base de cosas que ya están
bien preparadas para ello, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos que la gente quiere aplicar técnicas de inteligencia artificial y machine learning sin tener todo lo que está hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso también lo vemos como una cadena de valor que va en ese orden. ¿Sí pueden dar la siguiente, por favor? Entonces, bueno, un poco más gráficamente cómo se ve todo esto, pues entonces estos dispositivos son todas estas cosas que pueden ser no solamente equipos fijos, sino cosas ya incluso que podamos llevar en el cuerpo, los famosos wearables, ¿no? Relojes inteligentes, Fitbits, todas estas herramientas que de alguna manera están tomando información y la envían a una nube para su conectividad o para su análisis, y después la siguiente capa de conectividad, pues ahí ponemos algunas imágenes de cómo se ve esto, ¿no? O qué es lo que se escucha, el famoso 5G que viene a revolucionar las capacidades de conectividad y que pueden ser indispensables para la cantidad de dispositivos que se están planteando instalar. Y después, cómo se ven estas plataformas de procesamiento y almacenamiento, ¿no? Y básicamente aquí vienen algunos pequeños screenshots que ya veremos más adelante de cómo son estas plataformas, digamos, ya físicamente, que realmente, ya en muchos casos incluso son servicios que tienen un front web, en donde los usuarios pueden ver y manipular directamente esta información, estas plataformas. Y del otro lado, pues cómo se ve una plataforma de explotación, básicamente ya es el dato procesado, ¿no? Y entonces, típicamente, el resultado de eso son dashboards. Y la gran ventaja que nos permite la tecnología actual al poder correlacionar grandes volúmenes de información es algo como lo que ven abajo, en donde se está correlacionando, por ejemplo, los horarios, ubicaciones geográficas de usuarios en un Big Data turístico, ¿no? Entonces, podemos manipular y administrar esta información y después no solo eso, sino también automatizar y tomar ciertas decisiones, digamos, utilizando otras herramientas como las que comentábamos de inteligencia artificial y Deep Machine Learning, ¿no? Que nos permitan automatizar procesos y decisiones hacia abajo, ¿no? De nuevo hacia los dispositivos, y estas cadenas, aunque las vemos en este orden, pues son cadenas bidireccionales, ¿no? En la mayoría de los casos podríamos también, a través de las plataformas de explotación, pedirle a los dispositivos que tomen ciertas acciones, ¿no? O a otros dispositivos que tomen acciones, que abran una válvula, que cierren una puerta, ¿no? Que enciendan un aire acondicionado, etcétera. Entonces, realmente el mensaje de todo esto es que a través de esta cadena de valor se está, digamos, exponenciando esta necesidad de automatización o esta posibilidad de automatizar procesos, cosas que nos puedan llevar a ese contexto de lo que se llama ahora una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, lo primero que vemos pues es poder gestionar estos grandes volúmenes de información, que en el contexto de la ciudad inteligente podrán venir del semáforo, de cualquier cruce de calle, de luminarias, todo eso a través de una plataforma de conectividad, ¿no? Una red existente, ¿no? Que la ventaja, como decimos, es que cada vez están desplegando más opciones para todo esto. Las plataformas de almacenamiento y procesamiento que también hacen posible guardar toda esta información y procesarla. Y por último, los usuarios finales, explotar esa información para la toma de decisiones y para la automatización de funciones, ¿no? La siguiente, por favor. Nuevamente un poquito entrando al detalle de cómo se ven estas cosas y en qué contextos se encuentran. Como vemos, les digo, la idea o la tendencia es que cada vez más nuestros artículos cotidianos tengan una conectividad. Poder automatizar temas en la agricultura, en donde también hay casos de éxito muy interesantes que podemos platicar, ¿no? Todo lo que es movilidad integrada, eh, sobre todo el consumo de energía es un tema importante, y más en este contexto de que hablamos de financiamiento verde y de todo. Realmente estas automatizaciones permiten que hagamos un uso eficiente de la energía, ¿no? Obviamente, pues también la seguridad, vigilancia, control, telemedicina, que es también otro gran reto importante, ¿no? Ya con los grandes anchos de banda que promete 5G, pues sí se han hecho pruebas en Corea, por ejemplo, para hacer operaciones remotas con muy poca latencia, ¿no? Que ese era el impedimento, ¿no? Que nos permitía, por ejemplo, ya llegar realmente a la telemedicina o las teleoperaciones. Y ahora con las nuevas redes, pues ya es posible, ya se están haciendo cosas muy interesantes. Eh, También, pues, manejo de edificios y recursos en edificios, monitoreo y control de vehículos, objetos, personas y lo que se nos ocurra. Y entonces, pues, todo eso nos lleva a este contexto de poder tener vivienda y ciudad inteligente desde el punto de vista ahorita nada más tecnológico, ¿no? Es decir,
poder obtener información, poder enviar y recibir cosas, poder hacer actuaciones físicas sobre el medio y, digamos, pues ya teniendo toda esa cadena de valor que vimos implementada, pues entonces se hace una realidad a nivel tecnológico, ahorita nada más hablando a nivel tecnológico, el concepto de ciudad inteligente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, resumiendo, cerrando un poquito esto, pues mitos y realidades, ¿no? Yo creo que, como nosotros decimos, no es algo nuevo, ¿no? La automatización industrial, dispositivos electrónicos de medición y todo eso, pues ya existen, ya existían en la industria, ¿no? ¿Cuál es el gran diferenciador o lo que decimos la gran revolución del Internet de las cosas? Pues es la gran conectividad, yo le llamo hiperconectividad, derivada de la disponibilidad de redes de datos, ¿no? Es decir, ya podemos conectarnos en cualquier entorno, ¿no? Y cada vez más, por ejemplo, con proyectos como la red compartida, que ahora se ha escuchado mucho en medios, ¿no? Cuyo objetivo es lograr el 92.5 de cobertura de la población a nivel nacional, con una red 4.5G, que llamamos una red que fácilmente podrá evolucionar al 5G en el futuro, pues realmente nos pone esa plataforma, ¿no? O es uno de los proyectos que nos pone esa plataforma para poder hacer una realidad para la conectividad, ¿no? Y pues obviamente ya existe toda esta capacidad para poder almacenar y analizar toda esta gran cantidad de información. Y el uso de herramientas como la inteligencia artificial, pues ya también es una realidad, pero lo que queríamos como mensaje es que no es algo nuevo, ¿no? Sino que realmente el gran diferenciador de todo esto son la disponibilidad de estas herramientas y en donde vemos el concepto innovador es en la conjunción de estas tres patas que comentábamos del triángulo del IoT, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, le voy a ceder a Marcela el micrófono para que nos pueda ir platicando un poquito sobre algunos casos interesantes en este sentido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora con todo el contexto que nos dio Juan Carlos de lo que es el IoT, las tecnologías aplicadas a nuestra vida diaria, seleccionamos este caso en la ciudad de Costa del Sol, pero antes quisiera contarles otras cosas que hemos hecho en Ciudades Inteligentes. Seleccionamos 3 proyectos que tienen alcances distintos. Costa del Sol es un proyecto que se realizó para 13 municipios, gestionando diferentes sistemas. El sistema de riego, mediciones medioambientales, temas de parqueo para bajar el tráfico, medición de eficiencia energética, la afluencia del turismo y cómo explotar toda esta información en un Big Data para beneficio de los turistas y del ciudadano. Ese caso lo vamos a ver más a detalle. Tenemos otra ciudad en Granada, que se le llama el proyecto Human Smart City. Esta solución está enfocada a facilitar la movilidad de las personas de la tercera edad o ciudadanos que tienen sillas de ruedas y necesitan transitar dentro de zonas turísticas. Entonces, de lo que se les prevé con nuestra plataforma es que ellos puedan consultar paradas de taxi cercanas, cuáles son las rutas que les van a facilitar más su paso en estas áreas turísticas, así como servicios para discapacitados que puedan estar al alcance de ellos. Y el tercero es un proyecto que nos da mucho orgullo porque es un proyecto que se realizó en la Ciudad de México. El año pasado recibimos el premio un reconocimiento al primer proyecto de Smart City que otorgaron de Latinoamérica en la exposición que se hizo en Puebla. Y consiste en que un entorno urbano se renovó por completo para dar un espacio a todas las personas que tuvieran un escenario interconectado y pudieran compartir conocimiento e impulsar todo el desarrollo de nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en toda esta zona, ¿no? Entonces, el proyecto ya está hecho, ahora esperemos con este nuevo gobierno alguien lo implemente para dar todo este beneficio y que sea un referente de este estado para aplicarlos a siguientes estados. Ahora, les comparto un módulo de ciudad que es la plataforma de Smart City con módulos comunes en donde los datos recibidos de diferentes verticales pueden ser explotados. Pueden ver, por ejemplo, el Big Data,
la información obtenida del ahorro o consumo de agua, la conectividad, los parqueos, de donde se obtiene el business intelligence, el cuadro de mando, la información GIS de localización y tener un portal de datos abiertos. Entonces es un módulo práctico que permite el manejo de la información que se quiera tener específica de la plataforma de Smart. Aquí hay un cuadro de mandos en donde ustedes pueden ver un poco lo que se vio en el capítulo anterior que explicó Juan Carlos, indicadores de ciudad que permiten hacer estrategias para dar información específica hacia afuera a los ciudadanos y también tener datos de cuál es la percepción o la satisfacción que está teniendo el ciudadano con estos medidores distintos. Por ejemplo, en el cuadro pueden ver esas curvas, la afluencia de turistas en diferentes meses del año, ¿no? Para poder medir cuándo hay más gente y tener todos los servicios listos para que puedan tener una visita aceptable y placentera, ¿no? Y del lado izquierdo pueden ver los iconos de cada servicio de los que se están obteniendo los datos. Datos móviles, trackings de centro urbano, las cámaras de ciudad que están visualizando que no exista ningún evento peligroso, un portal web, cómo se comportan las aplicaciones móviles, las redes sociales, hacer marketing con beacons de proximidad que les arrojan los turistas, promociones, lugares de interés y tener al final un portal profesional en donde todos estos datos que todos usamos se puedan explotar en beneficio de todos. Aquí lo interesante de este tipo de plataformas es que no son algo fijo, ¿no? O sea, realmente entendemos que las preguntas cambian, ¿no? Y las necesidades son dinámicas, entonces también permiten que se puedan ir alterando estas gráficas de acuerdo con las preguntas que se tengan de manera dinámica y sin necesidad de programar el sistema. Y entonces eso también lo hace un cuadro de mandos dinámico, ¿no? O sea, las preguntas van cambiando conforme las necesidades o las eventualidades surgen. Y eso también es algo que la tecnología actual permite, ¿no? Que estos cuadros de mando ya no sean fijos, porque también han existido siempre, pero que estos cuadros dinámicos se puedan adecuar a las necesidades y a las preguntas que se tengan, ¿no? Así es, se van adecuando a la temporalidad, a la necesidad, a la medición que quieran tener en el momento. Es como un llave en mano de una situación de ciudad. Aquí les voy a platicar un poco cuáles son los servicios que están contemplados en el proyecto. Por ejemplo, hay sensores en riego inteligente para poder saber cuál es el consumo de agua y controlar la gestión de riego de 13 parques, uno de cada de los municipios que están contemplados. Otro de los sistemas tiene que ver con el medio ambiente, en donde en cada municipio hay sistemas de medición y van midiendo y dando informes sobre la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica y cuál es la dirección del viento. Esto para tener controladas situaciones que puedan también notificar a la ciudadanía de lo que pueda suceder. En cuanto a estacionamiento, pues bueno, al ser sitios turísticos, se piensa en tener un sistema en los estacionamientos que facilite la movilidad dentro de ellos para encontrar espacios libres y cuenta el sistema con transmisión de datos que va a permitir dotar a los ciudadanos de esta información. En el tema de alumbrado, a un sistema de telegestión que permite optimizar la iluminación pública y también controlar el consumo eléctrico. Dentro de este sistema se pueden configurar tarifas y llevar un calendario que les permita hacer los servicios adecuados para que siempre tengan el servicio. En edificios, una medición de energía, lo que comentaba Juan Carlos al principio, ¿no? Poder controlar sistemas como climatización, calefacción, la iluminación en los edificios y poder controlar este consumo de energía para que haya un ahorro en beneficio del medio ambiente. Otro de los temas es el control de afluencia. En los sitios de interés hay sensores que van capturando los datos de los visitantes en los puntos más importantes de interés y arrojan información sobre cuáles son las instalaciones más visitadas, cuál es la ocupación de las mismas,
para poder, si hay una que quieran que se visite más, tener medidas de marketing de cómo atraer a los turistas o no, o estar listos cuando es una temporada en donde muchos turistas llegan a ciertas zonas. Después viene la parte de Big Data turístico, que es analizar todas las áreas geográficas de interés y ver cómo se van comportando los segmentos de la población, ver tendencias, cómo se comporta la multitud, incluso se puede llegar a saber género, cuál es la mayoría de género que está en ciertas ubicaciones, y de esta manera ir estableciendo acciones que benefician a la ciudad en cuanto a servicios para los ciudadanos y para incrementar el turismo. Y el último es el tema de marketing de publicidad, que hay ciertos beacons, dispositivos, donde a las aplicaciones de los dispositivos móviles que traen los ciudadanos les permite interactuar con diferentes instalaciones dentro del área, restaurantes, promociones, transporte, todo lo que les facilite su interacción en los diferentes puntos de interés. ¿Quieres Todos agregar estos, algo, Juan Carlos? sí, claro, Marcela, gracias, perdón. Todos estos temas, como bien platicamos, creemos que también son una gran vía para poder ayudar a financiar algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, estas implementaciones que comenta Marcela están basadas en la instalación de redes Wi-Fi de exteriores en zonas públicas. Muchas veces lo que se hace es proveer un internet gratuito para que los visitantes y usuarios de estas zonas públicas se conecten, pero como para poder ayudar a financiar estos servicios, pues obviamente parte de esto es tomar información, ¿no? Y esta información se traduce a lo mejor en el envío de publicidad dirigida y sobre todo también en la explotación de la información que nos permite tener, tanto cuando se registran los usuarios para usar estos Wi-Fi, que nos dan mucha información, y también a través de poder hacer estos mapas de calor de la gente, dónde se concentra, etcétera, y pues también eso nos puede ayudar a anticipar muchas necesidades como los requerimientos de, por ejemplo, policía, emergencias, ¿no? Poder anticipar aglomeraciones o poder definir mejor los recursos que tenemos como ciudad para poder atender mejor tanto a la ciudadanía como a los visitantes, en este caso de ciudades turísticas como Costa del Sol, ¿no? Adelante, Marcelo. No, bueno, este slide muestra uno de los cuadros de mando, ¿no? En un espacio medioambiental, cómo va definiendo por segmentos las mediciones, ¿no? La temperatura, la presión atmosférica, si vienen precipitaciones o no. Entonces, es una plataforma que da información muy amigable, entendible y que permite tener reacciones o consideraciones rápidas ante cualquiera de estos eventos que se puedan dar, ¿no? Aquí hay otro ejemplo en donde se muestra, a ver, Juan Carlos, explícatelo. Sí, bueno, básicamente parte interesante de esta plataforma, como comentábamos, es poder integrar información de diferentes tipos. Y en este caso es muy importante que todo lo que tengamos en cuanto a sensores pues, se encuentre adecuadamente georreferenciado, es decir, poder saber en dónde están esos sensores, porque pues eso nos va a permitir tomar también decisiones, como decíamos hace un momento, de saber y poder anticipar temas o problemas. Y ya no solo poderlos anticipar al analizar la información de los dashboards, sino que atrás con inteligencia artificial y machine learning podríamos aplicar automatización de esos procesos. Es decir, si estamos anticipando que va a haber un tema climático, ¿no? Que pueda afectar a la población, pues poder adelantarnos e incluso algunas horas, ¿no? O sea, no estamos hablando de predicción, sino más bien de que ante ciertas condiciones sabemos que a lo mejor va a entrar un norte o va a entrar un mal clima y podríamos anticipar a lo mejor la presencia policial, podríamos anticipar la presencia de protección civil, y es mejor prevenir que lamentar. Y entonces, por eso es importante que estas plataformas puedan integrar tanto la georreferenciación sobre un sistema de información geográfica, GIS, tener estos históricos y poder verlos en cuadros de mandos nuevamente dinámicos, como comentamos hace un momento. Y una vez que tengamos toda esa información, sí que se pueden aplicar temas de inteligencia. Entonces, lo que muestra esto es que estas plataformas ya hablan entonces sus idiomas de manera amigable y sencilla, como dice Marcela, y que se pueda visualizar todo ahí. Y atrás de eso se pueden hacer esas automatizaciones que comentamos, ¿no?
Ok, hablando de esas plataformas en beneficio de operaciones, nosotros tenemos el desarrollo de una que se llama Sambe, que básicamente es una plataforma desarrollada para facilitar la gestión de cualquier instalación, visualmente poder tener toda la información en tercera dimensión y poder ser más eficientes a la hora de analizar una operación. Es una interfaz única, es un modelo virtual que consiste en integrar todas las soluciones ya existentes en un sistema. Esto es más sofisticado. Tenemos esta plataforma implementada en las pirámides de Egipto, en el puerto de Algeciras, que es el primer smart port basado precisamente en esto, ¿no? En poder automatizar y hacer reglas de los procesos que van ligados a eventos y pueden ir lanzando alarmas de todos los sistemas en un lapso corto de tiempo. Las cámaras visualmente es un apoyo muy importante y se van poniendo a disposición del usuario que quiere revisar un incidente o la operación de un sitio de estos. Se selecciona la cámara y prácticamente con este entorno en tercera dimensión es como si estuviéramos parados dentro de la instalación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo también de la explotación de toda esta información con un desarrollo simple que visualmente aporta mucho, ¿no? Y hemos logrado tener una eficiencia mayor en la parte de la operación para poder gestionar alarmas y eventos que se tienen que atender inmediatamente. Sí, aquí es importante destacar que estos sistemas de integración, pues también son esta última capa que comentábamos de las plataformas de explotación del usuario, ¿no? O sea, ya que tenemos accesibilidad de una serie de dispositivos conectados y toda esa información almacenada, necesitamos herramientas que nos permitan de manera sencilla poder gestionar grandes cantidades de dispositivos, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas visuales, ¿no? Que permiten primero identificar en dónde se encuentran, por ejemplo, si tenemos en este puerto 5,000 cámaras, que es un puerto grande, ¿no? Y con muchos recovecos, pues obviamente queremos saber esas cámaras hacia dónde están apuntando para que, por ejemplo, los operadores de seguridad pues pudieran tomar decisiones, a lo mejor contra la activación de una alarma, en lugar de tener que ver un video wall gigantesco, poder identificar cuáles son las cámaras que ellos necesitan ver, ¿no? Y de manera gráfica y sencilla, e incluso de manera automatizada, ¿no? O sea, ante un determinado evento anómalo, automáticamente la visión del sistema se pasa a ver el evento en cuestión, ¿no? Y eso no solo es en el contexto de seguridad, sino también por ejemplo, en el contexto de mantenimiento. Esto está conectado a las alarmas de los diferentes sistemas hidráulicos, de energía, etcétera. Y esto aumenta mucho la eficiencia de la operación, en este caso de instalaciones críticas, pero si lo extendemos al contexto de la ciudad inteligente, pues obviamente en el momento en el que detectamos un problema con un semáforo, podemos primero que nada anticipar o poder empezar a movilizar directamente al punto preciso al personal de mantenimiento, pero también podemos empezar a tomar decisiones sobre el reclutamiento del tráfico y poder movilizar a otras instituciones de manera integral, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la integración de sistemas, la capacidad de poder verlo en un solo sistema integrado y poder coordinarse con otras herramientas, ¿no? Entonces, sí es importante que en este contexto de poder tener muchas cosas conectadas, pues también tengamos plataformas que permitan explotar estos volúmenes de información de manera eficiente, ¿no? Porque digamos que hay una gran diferencia entre nada más tener datos y tener información, y esa diferencia pues, es la capacidad de procesar los datos, ¿no? Y entonces, por eso creemos que es crítico hablar de plataformas. Aunque se aplican más a instalaciones críticas, esta es una fase en donde un proyecto de Smart City puede llegar para dotar de todas estas ventajas al usuario, sobre todo, al quien tiene que responder ante emergencias. Bueno, este caso también es muy interesante porque es una plataforma móvil que se aplicó al sistema de transporte en Abu Dhabi y también IDOM fue premiado por el desarrollo y consiste en una plataforma, es una aplicación que informa de los viajes y da diferentes opciones de rutas en autobuses, en bicicletas, paseos, todos los medios de transporte a los ciudadanos y algunos otros servicios
GIS. Esta plataforma se desarrolló para la ciudad de Abu Dhabi, tanto para los residentes como para sus visitantes. Y básicamente consiste en estos dos módulos. El del lado izquierdo es poder visualizar todo lo que son los mapas y los sitios que están enviando información, y la del lado derecho es la versión móvil que los usuarios están usando constantemente para moverse dentro de la ciudad. ¿Cuál era el alcance del proyecto y cuáles son sus objetivos? Bueno, el objetivo principal era fomentar en la ciudadanía el uso del transporte público. ¿Cómo? Dándole a los ciudadanos una comprensión amplia a través de esta herramienta de todos los servicios de transporte a los que pueden tener acceso. Promover iniciativas de movilidad en el transporte que apoyen esta explotación de datos en la educación, en la cogestión, y mejorar la movilidad en una ciudad tan importante dentro del Emirato de Abu Dhabi. Otra parte importante que se tenía que hacer era integrar los sistemas diferentes de transportes en un solo portal para que pudieran tener todos a la mano la disponibilidad. Esto es así como un Waze, como el Waze que nosotros utilizamos para trasladarnos, de acceso a sistemas de transporte, de tiempos de trayecto y de facilidad de movimiento. Se promovieron formas innovadoras, por ejemplo, estar suscritos a alertas que les avisen las llegadas de ciertos medios de transporte, si alguno de ellos no está en servicio, otra opción para tomar y moverse. Y bueno, actualmente este proyecto lleva hasta una visión en el 2030 para que Abu Dhabi sea uno de los lugares que tengan este desarrollo como una referencia para todo el mundo, ¿no? Y del lado derecho pueden ver un poco cómo se ven estas dos pantallas. ¿Quieres decir algo, Juan? No, adelante, sigamos a la parte de metodología, ¿no? En este sentido, vamos a platicar un poquito sobre cómo vemos pues, este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que el punto de partida, pues, es obviamente el establecimiento de necesidades, procesos, procedimientos existentes, este diagnóstico. Creemos que esa es pieza clave, ¿no? En IOM nos gusta mucho hablar de que se debe construir la casa de los cimientos al tejado, ¿no? Y muchas veces, cuando llegamos a ciertos temas, pues, digamos que lo que la gente quiere ver al final, pues, es casa terminada, ¿no? Pero nos gusta dividirlo, ¿no? Y entonces empezamos por el diagnóstico, después entramos en un tema de definición estratégica, y vemos este tema también como una parte de no debemos de empezar desde cero, ¿no? Sino también analizar qué es lo que tenemos y con qué contamos, poder explotar aquello existente, verlo mucho en el contexto de los procesos que existen, de las necesidades actuales, y pues ya con eso se pueden emitir una serie de KPIs y la implementación de sistemas de gestión y visualización avanzada que creemos que son claves, ¿no? Y pues todo eso meterlo en un contexto de mejora continua, ¿no? Al final de cuentas, una frase que se repite mucho, pues es que para un Smart City, para un proyecto de este tipo, la tecnología es un catalizador y no es un fin en sí mismo. Entonces, aunque hoy hablamos mucho de temas tecnológicos, creemos que el gran diferenciador de la ciudad inteligente o de este tipo de proyectos de IoT, pues es realmente que la tecnología nos permite habilitar una serie de cosas, pero si no tenemos las preguntas de negocio adecuadas, no nos van a llevar a ninguna parte, ¿no? Entonces, por eso hay que empezar desde el análisis muy profundo de las necesidades para poder llegar a los resultados esperados, ¿no? La siguiente. Entonces, pues lo vemos en este contexto, ¿no? Donde podemos analizarlo desde 4 perspectivas que para nosotros son claves, y la primera son las personas, ¿no? ¿Quiénes aprovechan, quiénes operan, quiénes lo utilizan, quiénes se benefician de esto? Y entonces a partir de ahí analizamos qué procesos son los que aplican, qué tecnologías de información existen, o cuál es, digamos, el grado de madurez tecnológico, y pues cuál es la infraestructura con la que se cuenta, ¿no? Entonces, creemos que estos 4 contextos nos permiten entrar a proyectos como un modelo de análisis, y que es clave para este tipo de proyectos complejos, que no se pierda de vista todo esto, ¿no? Y pues, vamos a hablar un poquito de cuáles son estas experiencias que se han tenido, y ya entramos a estos temas, pero
realmente la experiencia de estos contextos de proyectos complejos nos llevan al tema de la industria 4.0, que es básicamente un tema de automatización industrial, pero que se aplica a este mismo modelo de análisis, ¿no? Temas digamos, el análisis profundo de las necesidades de sustentabilidad, medio ambiente, etcétera, nos han llevado a hacer proyectos como el BID, no solo desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista de la ordenación del territorio, de cuál es la definición de la ciudad sustentable más allá que la ciudad inteligente. Y bueno, como decimos, la tecnología nos ayuda a catalizar ese tipo de proyectos. Eh, Luego la implementación de plataformas, como comentamos, en puertos y en seguridad integral en Egipto, que creemos que son las bases de estas plataformas de explotación. Y muy interesante que también se ha llevado esto al contexto de la industria agrícola, ¿no? O sea, y es un proyecto viejo, es un proyecto que ya tiene ya va a cumplir 20 años en operación, pero es un proyecto de agricultura inteligente que ha ayudado a reducir el impacto de ciertas plagas nocivas en la zona de las Rías Baixas en España, mejorando la producción del vino albariño, ¿no? Y como comentó Marcela también, pues hemos participado en proyectos en México, como la Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, que recibió un galardón el año pasado en el evento de Smart Cities en Puebla, ¿no? Entonces yo creo que podemos pasar a las preguntas. Por acá creo que había un par de preguntas, déjenme Sí. revisar nada más. Sí, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Creo que aquí termina su presentación. Este es el momento en donde invitamos a todos los participantes a tomarse un minutito para escribir sus preguntas. Y mientras tanto, yo quería aprovecharles para contarles que ayer estuve en un foro aquí en la Ciudad de México que se lanzó Ready. Es una red de innovación abierta de la Ciudad de México. Supongo que hay otras similares en sus ciudades o esperaríamos. Y me parece súper interesante todo lo que comentaron y las prioridades que se mencionaron ayer en este foro. Y yo quería decirles las conclusiones para mí de este foro y de los especialistas que hablaron sobre las redes de innovación para las megaciudades. Fue que era muy importante que las ciudades tuvieran una visión en cuanto a Smart Cities. Entonces creo que esta estrategia que mencionan ustedes me parece importantísima, pues tener un diagnóstico y tener una estrategia, porque a veces, muchas veces los servicios están ahí, el emprendimiento, empiezan las tecnologías y van más rápido, incluso que la planeación de una ciudad, realmente hacia dónde quiere ir en el tema Smart. Entonces recalcaron mucho sobre tener una visión realmente hacia dónde queremos que la tecnología y los datos nos lleven como ciudad. Entonces me pareció muy importante. Otro punto que se mencionó importantísimo era el inclusión. Tú mencionaste pues los proyectos de red abierta que tenemos, red compartida que tenemos en México, y creo que también aquí los gobiernos juegan un rol súper importante en incluir a toda la ciudadanía, en poder participar en este tipo de cosas, tener acceso a las redes, etcétera. Y por último, otro tema que se mencionó mucho es el tema de la regulación. Aquí quizás los gobiernos locales no participen tanto, sino más bien a nivel federal, pero creo que los gobiernos como reguladores de los datos y de todo este tipo de tecnologías también son importantes. Y no sé si al final de las preguntas y respuestas quieran comentar algo sobre estos temas y el rol de las ciudades. Y mientras tanto te voy a ir leyendo preguntas que ya están aquí. Bueno, la primera es mía, para la redundancia, pero quería abrir un poco la mesa y animar a los demás participantes a que preguntaran. Pero mi pregunta es, ¿cómo se comparten estos datos en el caso de Costa del Sol a los ciudadanos? ¿Es a través de una sola aplicación? ¿Tienen varias? ¿Una página web? ¿Cómo hay contacto de regreso con los ciudadanos de los resultados de los datos? Mira, en el caso de Smart Costa del Sol, hay dos elementos importantes, ¿no? Como comentamos, lo primero pues, es que hay como apareció en uno de los diagramas que comentó Marcela, hay una parte importante que es esta plataforma de datos abiertos, ¿no? Entonces, una plataforma de datos abiertos nos permite que, que no solamente en el plano inicial del desarrollo de una aplicación, sino hacia el futuro, porque en el futuro no sabemos qué cosas vamos a querer. Entonces, siempre tener una plataforma abierta por medio de estas famosas de SDKs o APIs, ¿no? Que nos permiten, o servicios web que también se llaman, nos permiten integrar soluciones adicionales en el futuro sin cerrarlo a una determinada tecnología o necesidad. Entonces, parte de todo esto es
digamos, tener este cuadrito de la plataforma de datos abiertos es el que nos permite después interactuar con él. Y en el caso de Costa del Sol hay herramientas de gestión turística, de información turística, o de explotación ciudadana, o de, por ejemplo, saber el clima, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Y no está cerrado a una aplicación que se nos haya ocurrido ahorita, sino más bien este, hacia el futuro, digamos, y sí está abierto para que se desarrollen más aplicaciones que las que tenemos ahorita visualizadas, ¿no? Bueno. Perdón, estaba yo en mute. La siguiente pregunta es, ¿qué tecnología se utiliza para conocer el número de personas que fluyen en un lugar o identificar su género, edad, etcétera? En este caso, como comentamos, la tecnología que se aplica en Costa del Sol son dos tecnologías. Una por medio de los puntos de acceso Wi-Fi que hay a lo largo de los diferentes municipios. Digamos, lo que se hace es que al dar el internet gratuito, yo creo que a todos nos ha tocado en algún hotel, restaurante, pues aparece lo que llamamos un portal cautivo. Y ese portal cautivo nos interroga, nos pregunta nuestro correo electrónico, a lo mejor nos pregunta algo sobre nosotros, o directamente nos pide que les demos el Facebook, ¿no? Entonces, a través de esta información que el usuario, digamos, libremente y bajo un aviso de privacidad, etcétera, que por ahí hay una pregunta al respecto, podemos utilizar hasta un determinado grado y nos permite obtener información de mucha información sobre las personas que están ahí. Y también se utilizan en otros casos, por ejemplo, los beacons, que son una serie de balizas o una serie de señales que están enviando información y a través de Bluetooth podemos interactuar con ellos y también obtenemos información ahí un poco menos, digamos, precisa, pero de esa manera es que sabemos, por ejemplo, pues desde qué modelo de teléfono se está conectando, entonces podemos con eso hacer una correlación de los niveles sociodemográficos, hasta incluso si nos comparten, por ejemplo, Facebook y todo eso, pues ya sabemos técnicamente toda la vida y milagros de las personas que están ahí, ¿no? Qué interesante. Ayer en el foro que te comentaba de Reddit hablaban mucho de que en Oriente ya se está utilizando muchísimo, sobre todo en China, el reconocimiento de cara y ya hay por todos lados sensores que te reconocen y que acá de este lado del planeta, pues en Estados Unidos y nosotros tenemos mucho miedo a este tipo de información y mucho miedo a dar este salto, pero pues allá ya es algo en las calles, etcétera. Y esto da pie a la siguiente pregunta que nos dice Edgar Alan, si existe legislación en México para regular las aplicaciones y el uso de los datos TICs. Sí existe regulación, de hecho es bastante avanzada la regulación porque se acaba de firmar, si recuerdan, hace poco algunas reformas que están permitiendo, por ejemplo, ya ahora la existencia de las fintech y todo esto en México. Entonces México está muy avanzado. Hay una ley de protección de datos personales que es bastante fuerte y que tiene dientes, y además el contexto actual de la nueva regulación europea, el famoso GDPR, pone muy en perspectiva el uso de los datos, porque no sé si conozcan esta nueva iniciativa europea de la protección de datos personales, pero realmente las multas que impone son bastante fuertes y su cobertura no solamente es en el contexto de la Unión Europea, sino que también tiene un efecto relativamente mundial. O sea, si hay un usuario europeo utilizando una plataforma mexicana y no cumple con las políticas de protección de datos personales europeos, podrían llegar a emitir demandas o sanciones que son bastante fuertes. Entonces sí es importante tener no solo el contexto nacional en el caso de la protección de datos personales, que está bastante, a mi parecer, bien manejado y que permite la protección de datos de los usuarios, pero también hay iniciativas globales como esta de la Unión Europea que están muy preocupadas del uso contextual de la información de los usuarios, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente también nosotros como usuarios tenemos una educación alrededor de esto, que eso es sobre todo lo más importante, de saber qué estamos haciendo y de cómo compartimos información, ¿no? Ahora sobre todo con la existencia de estos asistentes personales que están, pues técnicamente escuchándonos todo el tiempo, enviando a la nube información, que esa información puede o no grabarse, ¿no? Y después analizarse y respondernos y decirnos, por ejemplo, dónde está el café más cercano. Por otro lado, pues también hay responsabilidades y hay contextos nacionales y globales que están afectados, pero yo creo que respondiendo a la pregunta, sí hay
una legislación para regular esto, que es la ley de acceso a la información y la ley de uso de datos personales. Y por otro lado, iniciativas globales como GDPR, que también están poniendo un contexto muy, muy agresivo en el manejo de los datos personales. Y bueno, pues es todo un tema de debate que creo que nos daría para otra hora de conversación. Ok, gracias. Muy buen comentario y me encantó que también nosotros como usuarios tenemos que estudiar, ¿no? Todo lo que autorizamos, porque a veces la ley está ahí, nosotros autorizamos y autorizamos que manejen nuestro dato y no sabemos ni qué estamos autorizando. Te voy a leer las siguientes dos preguntas que son de la misma persona. Nos pregunta, ¿cómo mantienen la aplicación de transporte que desarrollaron? ¿Está hospedada en un servidor de gobierno o en la nube? Y la siguiente es, en México, ¿cómo proteges los datos sensibles que se suben a la nube y podrían estar en uso de terceros, o sea, la nube? Adelante. Muy bien. Bueno, en este caso, digamos que hay de todo en las aplicaciones que se han desarrollado. Muchas de las tendencias aquí van hacia tener lo que llamamos las nubes privadas, ¿no? O sea, es decir, utilizar estos recursos que son económicos de servicios en la nube, pero con unos niveles de privacidad y de seguridad que permitan que esas nubes pues sean consideradas como privadas. Otros usuarios, por el tipo de información sensible, directamente piden que se utilicen servidores propios en data centers propios o en data centers de terceros, pero con medidas de seguridad. O sea, aquí hay muchos sabores, ¿no? Y realmente la preocupación de la famosa nube, pues es poder tener información en sitios compartidos y bajo recursos compartidos. Acá lo importante es poder definir una estrategia de seguridad de la información dentro de la misma nube que nos permita gestionar de manera segura toda la información que almacenamos, ¿no? Y lo que preguntaban, ¿no? De que en México, ¿cómo se protegen esos datos sensibles que se suben en la nube y que si podrían estar en uso terceros? Nuevamente creo que depende de la estrategia de seguridad de la información que tengas. Y por otro lado, o sea, siempre existe ese riesgo, entre comillas, ¿no? De que podrían, pero ese riesgo existe tanto en las nubes, digamos, como Amazon, ¿no? Etcétera, como incluso en los servidores que tienes en tu propia oficina. O sea, a veces hasta es más riesgoso, ¿no? Que pudiera haber acceso directo de personas o terceros no autorizados en información que está almacenada en servidores propios, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la seguridad no depende si está en la nube o no, sino de la estrategia de seguridad de la información que tengas, de cómo almacenas esa información y de cómo la administras. Definitivamente la revolución del cómputo en la nube permite que el desarrollo de estas aplicaciones sea mucho más costeable. Entonces la nube no, o sea, ahora sí que decir que la nube, ponerlo en la nube no es inseguro. Lo que es inseguro es no tener prácticas seguras de seguridad de la información, ¿no? O sea, es no tener buenas prácticas. Entonces, no depende si está o no en la nube. En general, estas nubes tienen muchos mecanismos para proteger la información de usuarios. Y pues, sí, obviamente información de gobierno, información de datos personales, incluso la regulación mexicana lo que sí te piden es que la información resida y sea accesible en México, ¿no? Entonces, algunas limitantes del uso de la nube para cierta información personal, de acuerdo con la ley de datos personales, requiere que la información físicamente esté en México. Entonces hay nubes, por ejemplo, hay varios fabricantes como Huawei y Telefónica que tienen un partnership y tienen su nube o su data center que provee servicios de nube que está basado aquí en Ixtlahuaca, ¿no? Y así muchos otros proveedores de servicios, por ejemplo Google, Microsoft, ya tienen también presencia en México y sí que podrían asegurarte que la información esté en una nube mexicana, ¿no? Pero ya es un poco entrar al detalle. Nuevamente, Ok, si está en nube o no, no es que sea inseguro, ¿no? Sino la seguridad de la ok, información depende de las buenas prácticas de seguridad, ¿no? ok. Perfecto. Pues vamos a leer la última pregunta. Nos pregunta Juana Martínez, ¿existen casos de éxito en el mundo que nos puedas mencionar que utilicen estas tecnologías para la gestión de recursos hídricos como provisión de agua potable, saneamiento o control de inundaciones tempranas? Juana, creo que es una excelente pregunta. De hecho, justamente cuando entré a IDOM me sorprendí mucho de que tenemos un área especializada en temas de aguas ahí en Zaragoza, porque uno de los principales clientes de IDOM es la Confederación Hídrica del Ebro, y con ellos se les ha hecho un acompañamiento desde hace muchos años en el desarrollo de tecnologías SCADA para el manejo de recursos hídricos desde el nivel más alto, o sea, presas, etcétera, hasta la distribución y en el control de lo que llaman allá en España control de avenidas y centros de control de emergencias relacionadas con las inundaciones.
Entonces es muy interesante el caso que planteas y sí que se tiene mucha experiencia alrededor de eso. En el mundo se están automatizando más y más los sistemas de aguas y y se está integrando cada vez más tecnologías en la gestión de recursos hídricos, pero también en la gestión de emergencias relacionadas con las aguas, ¿no? Si se acuerdan, el año pasado, por ejemplo, allá en Culiacán hubo muchísimas inundaciones, problemas. Digo, no es algo nuevo, pues es una ciudad que por sus condiciones geográficas, pues está sujeta a ese tipo de cosas, pero sí que existe tecnología para poder anticipar o para poder saber de alguna manera pues, si se encuentra en condiciones de riesgo y poder a lo mejor alertar de manera temprana a la población. Y en ese caso se ha trabajado en toda la cadena de valor del agua desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Desde la instalación de radares hasta la definición de sistemas integrales de seguridad hídrica, de control hídrico, de control de niveles, de gestión de distribución y de medición de eficiencias, ¿no? Y en ese sentido se ha trabajado principalmente en España y en América Latina, Perú y algunos otros países, en proyectos de este tipo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas, entonces no me queda más que agradecerles a los ponentes por su excelente presentación y va a quedar este webinar grabado para quienes lo quieran repasar, pasárselo a alguien. Y aquí están en la siguiente slide los datos de contacto de los ponentes y el mío. Nos queda clarísimo que el Internet de las Cosas nos puede ayudar mucho en los proyectos ambientales y que ayuden a la ciudadanía. Entonces estaremos desarrollando este tipo de proyectos y pues muchas gracias a todos. Me dicen los organizadores aquí que no olvide decirles que hay un link ya publicado para que contesten la encuesta de este webinar por si les gustó, pero también por si tienen más preguntas y por si quieren alguna recomendación de temática o de lo que sea para los siguientes webinars, lo escriban ahí y lo incluiremos en los siguientes webinars. Juan Carlos, Marcela, ¿algo más que decir? ¿O gracias a todos? No, muchísimas gracias a la audiencia y al interés en este tema, que es una parte fundamental hoy en día en todo tipo de proyectos. Y quedamos Juan Carlos y yo a la orden. Ahí están nuestros datos de contacto para ser más específicos en ciertos temas. Y Juan Carlos, muchísimas gracias por toda tu aportación técnica, muy valiosa. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias igualmente a todos y estamos a sus órdenes por si tienen alguna pregunta adicional o quieren ahondar en algún tema, estamos a sus órdenes. Perfecto. Feliz viernes a todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, gracias.